vamos a compartir la palabra de Hechos, capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos del 8 hasta el 15. Los vamos a leer de manera alternativa. Dice lo siguiente: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos venir hoy para recibir tu palabra y para tener un tiempo de comunión entre nosotros y principalmente contigo a través de tu Espíritu Santo. Señor, guíanos desde el principio y hasta el final y ayúdanos para que podamos recibir el resplandor de tu gloria también para reflejarla en nuestras vidas. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el último versículo, el versículo 15. Leamos a una voz. Ya entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como el rostro de un ángel. Maquillajes, tónicos y cremas, tratamientos estéticos, ejercicios, acupuntura, masajes y cirugías. Todo es válido para aquellos hombres y mujeres que buscan mantener una eterna juventud y lucir un rostro angelical. Se dice que la mayor exposición de las personas en las redes sociales que vemos por estos días es una de las principales causas del incremento en las cirugías plásticas y en los tratamientos de belleza. La preocupación de la gente por conservar una buena apariencia se ha vuelto una descontrolada obsesión para muchos. ¿Para ustedes también? Buscar verse bien no está mal. Aún así, una de las cuestiones en las que nos hace reflexionar la palabra de hoy es de dónde proviene la verdadera belleza. ¿De un tratamiento estético? ¿De una cirugía? ¿De un producto cosmético? Tal vez tendríamos que investigar cuál fue el secreto del diácono Esteban para que su rostro resplandeciese como el rostro de un ángel. Pero obviamente, como imaginamos, sus tips no tienen nada que ver con intervenciones estéticas externas, sino con una condición interior, una condición espiritual interior. Que el Señor nos revista hoy de su gloriosa presencia y se manifieste en nosotros con gracia y poder, tal como sucedió con Esteban. Que nuestros rostros también brillen como el rostro de un ángel, no por utilizar algún reboque estético, sino por la obra de nuestro Señor, que mora y resplandece desde nuestros corazones. Amén. La iglesia de Jerusalén había establecido a los 7 diáconos, como vimos la semana pasada, para el servicio de los hermanos. Entre ellos, Lucas destacó desde un inicio las cualidades de Esteban, a quien describió como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Al parecer, él era el más distinguido de los 7. Tal vez por esto se convirtió en el nuevo blanco de los detractores.
Lucas nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Al igual que los apóstoles, este diácono realizaba impresionantes milagros entre la gente. Estos prodigios eran la manifestación de su fe en el Señor y de la llenura del Espíritu Santo. De esta forma, la gracia, es decir, el favor y el poder de Dios en su vida, se exteriorizaban a través de las señales que efectuaba. Sin embargo, su protagonismo atrajo la atención y la irritación de sus rivales. Quizás, como sucedió con los 12, su popularidad despertó la envidia de los judíos. Por eso comenzaron a hostigarlo. Pero esta vez, quienes se levantaron en su contra pertenecían a un grupo diferente. Eran judíos con un origen similar al de Esteban. La palabra describe que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Los opositores eran judíos provenientes de ciudades y regiones extranjeras, ciudades tales como Cirene y Alejandría y regiones como Cilicia y Asia. Entre ellos estaban los libertos, no los libertarios, los libertos. Pero ¿quiénes eran estos libertos? Eran judíos que en el pasado habían sido llevados como esclavos a Roma y luego fueron liberados por sus amos. Tanto ellos como sus descendientes eran conocidos con el nombre de libertos. En definitiva, quienes se alzaron contra Esteban eran judíos helenizados, es decir, judíos de religión, pero que seguían las costumbres griegas por haber desarrollado sus vidas fuera de Israel. Esteban también provenía del grupo de judíos helenizados, pero él se había convertido al cristianismo. Así que fueron sus mismos compañeros quienes contendieron contra él. Tal vez porque Esteban les predicaba y no podían aceptar que uno de ellos fuese un devoto seguidor de Jesús. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? El relato señala que los adversarios no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La gracia y el poder de Dios sobre Esteban no solo se hicieron visibles en los grandes milagros que hacía, también se evidenciaron en su imbatible sabiduría. La sabiduría del Espíritu Santo que le dio palabra irresistible frente a sus contrincantes. Por eso, ellos no hallaron inconsistencia alguna en sus palabras y cayeron vencidos frente a Esteban. Jesús les había prometido a sus discípulos: seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. La verdadera sabiduría es la que Dios otorga. Proverbios nos dice: Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La búsqueda de sabiduría y conocimiento es una meta que muchos persiguen para desarrollar una profesión, para encontrar respuesta a lo desconocido, para darle sentido a sus vidas, para sentirse importantes, para salir del anonimato y alcanzar popularidad. Aún así, la sabiduría que las personas ansían obtener es terrenal, y como terrenal es imperfecta. Por eso, no siempre produce buenos frutos. Genera competencia, envidias y discordias. A veces se rebela contra Dios por desafiarlo o por buscar demostrar su inexistencia. Ignorar a Dios alimentando una falsa sabiduría fue lo que pretendió hacer Satanás desde el principio al tentar al hombre.
Por eso Adán y Eva terminaron por desconfiar de su Creador y comieron del fruto del árbol prohibido. Génesis nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ambos desobedecieron a Dios por codiciar la sabiduría terrenal, pero las consecuencias fueron nefastas. Adán y Eva cayeron en vergüenza, en culpa, en pecado y en muerte, y en enemistad contra Dios y entre ellos. Este es el resultado de la sabiduría terrenal cuando busca desconocer al Creador. Santiago nos advierte: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los adversarios de Esteban lo habían enfrentado en base a su conocimiento terrenal, alimentados por sus celos amargos. Ellos no amaban la verdad. Solo procuraban destruir a Esteban actuando como instrumentos del diablo, pero fracasaron ante la sabiduría que viene de lo alto. También nosotros debemos anhelar vivir como Esteban, llenos de fe y del Espíritu Santo, llenos de gracia y de poder, revelándonos como testigos de Jesús ante nuestros pares, procurando abundar en la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, una sabiduría imbatible que siempre vence ante las embestidas del mundo, una sabiduría que se caracteriza por su pureza y por ser pacífica, bondadosa, mansa, compasiva, llena de buenos frutos, justa y sincera. En otras palabras, una sabiduría que se caracteriza por el amor y no por la soberbia. Porque la sabiduría de lo alto produce amor y no rivalidades, discordias, desprecios o heridas. Por estos días, muchos cristianos anhelan alcanzar un conocimiento bíblico correcto y preciso. Este deseo es noble y estoy seguro que es agradable a Dios. Dado que vivimos en la era de la información, podemos encontrar innumerables recursos y muy buenos materiales en la web. Sin embargo, debemos saber que el conocimiento teológico más elevado y los estudios más profundos, por más que son útiles y necesarios, son solo herramientas para acercarnos al Señor y no excusas para rebatir o competir con los otros o para sentirnos más sabios o más espirituales. El Señor nos da auténtica sabiduría, sabiduría de lo alto, cuando primeramente mantenemos una estrecha comunión con Él, cuando oramos en el Espíritu Santo y cuando no solo conocemos, sino que vivimos su palabra. Por eso Santiago nos aconseja: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ore a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. David proclamó: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es fiel, hace sabio al sencillo. Salmos asimismo añade: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Practican sus mandamientos.
Los que practican la palabra de Dios tienen buen entendimiento. Su loor permanece para siempre. ¿Querés ser sabio como Esteban? Orá a Dios con fe y sé lleno del Espíritu Santo. Lee la palabra y practicala en tu vida diaria. Mantené una comunión muy íntima con tu Padre Celestial. Entonces así seremos sabios como Esteban. Amén. Al igual que Esteban, vivamos en continua intimidad con el Señor, llenos de su gracia y de su poder por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Procuremos alcanzar la sabiduría celestial en lugar de invertir todo nuestro esfuerzo por obtener las sabidurías del mundo. Anhelemos permanecer en comunión con el Señor, orando y guardando su palabra. Obtengamos así verdadera sabiduría, la sabiduría que propaga el amor del Señor y que nos vuelve firmes testigos de la salvación que únicamente viene de la fe en Jesucristo. Amén. La primera embestida contra Esteban fue frustrada por la sabiduría y el espíritu con que él respondía. Pero furiosos por la derrota, los oponentes recurrieron a una estrategia aún más maliciosa. Lucas nos dice que entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dado que no pudieron doblegar a Esteban con palabras, los opositores recurrieron a una cruel artimaña. Como malos perdedores que eran, antes que reconocer la verdad que les predicaba, contrataron a hombres perversos para que lo acusasen de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios. En estos casos, la blasfemia se pagaba con la muerte del ofensor. Así que quienes se oponían a Esteban, al no poder descalificarlo con palabras, quisieron aniquilarlo. Para esto, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. A fin de agrandar el conflicto y cumplir sus malignas intenciones, los adversarios de Esteban instigaron a las multitudes y las pusieron en su contra. De este modo lograron una enorme coalición. Reunieron al pueblo que hasta ahora había apoyado a los cristianos, a los ancianos que eran del grupo de los saduceos y a los escribas que en su mayoría eran fariseos. Todos ellos se abalanzaron sobre Esteban y lo trajeron ante el Sanedrín para que fuese juzgado y condenado por blasfemia. De este modo, pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por lo tanto, la blasfemia de la que acusaban a Esteban constaba de una supuesta agresión contra el templo y otra contra la ley de los judíos. Los falsos testigos afirmaron que Esteban atentaba contra el templo al pregonar que Jesús lo destruiría. Además, aseguraron que él amenazaba la ley diciendo que Jesús cambiaría las costumbres de Moisés. En síntesis, esta segunda embestida contra Esteban representaba una agresión directa contra Jesús. Y tal como Jesús fue condenado a muerte, esperaban que Esteban corriera la misma suerte. Ahora bien, en un tiempo de insoportable tensión, de gran nerviosismo y alboroto, ¿cuál fue la reacción de Esteban? Lucas nos dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mientras sus opositores se desfiguraban de odio, Esteban estaba lleno de paz. En completa calma
esperando la intervención del Señor, aquel con quien mantenía una evidente comunión de amor. Su rostro se veía notoriamente iluminado como el rostro de un ángel. No necesitaba hacer declaración alguna frente a las acusaciones que recibía. Su mismo rostro desmentía las falsas denuncias de sus detractores, porque Dios testificaba su aprobación en el reflejo de la gloria que lo cubría. Dios estaba señalando así la justicia de Esteban. Frente a las posibles diferencias con los demás, nosotros también podemos reaccionar como los opositores, desfigurando nuestro rostro, o como Esteban, con el rostro de un ángel. Al igual que los adversarios, puede que nos encolericemos, no queriendo dar el brazo a torcer, persistiendo en nuestra propia opinión y cerrando los oídos ante quienes nos revelan la verdad. Puede que busquemos reunir y persuadir a los otros poniéndolos en contra de quien nos fastidia, haciéndolo ver como un enemigo y una amenaza para todos, para descalificarlo, para denigrarlo, para aniquilarlo. O, ante alguna diferencia con los otros, podemos mantenernos con los ojos puestos en el Señor como Esteban, esperando paciente y silenciosamente su justa intervención, inmersos en la mayor paz que Dios nos da aún en los tiempos más hostiles, sabiendo que la voluntad del Señor soberano siempre prevalecerá. Al parecer, los opositores de Esteban se saldrían con la suya, pero lograr su propósito no los haría alcanzar la aprobación de Dios. Lejos de esto, atraerían sobre sí mismos la ira del Señor. Así que podemos vivir con rostros oscurecidos por la ira contra las otras personas que nos han perturbado, o vivir con rostros angelicales como resultado de aferrarnos al Señor y dejar toda causa en sus manos. ¿Brilla tu rostro como el rostro de un ángel? ¿O está ennegrecido por la amargura, el deseo de venganza, el resentimiento, los celos, la ira o el pecado oculto? Que nuestro rostro resplandezca tal como el rostro de Esteban, como el rostro de un ángel. Amén. Ahora bien, ¿cuál era el secreto del tratamiento de belleza de Esteban? Primero que nada, su secreto estaba en su cercanía con el Señor. Cuando Moisés recibió de Dios la ley para su pueblo por segunda vez, pasó 40 días en el monte Sinaí sin comer ni beber nada, otra vez, como la primera vez. Pero en esta ocasión, en su nuevo encuentro con el Señor, Moisés adquirió un notorio cambio. La palabra nos dice que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. A su regreso y como resultado de compartir un tiempo de intimidad con el Señor, el rostro de Moisés se iluminó de tal manera que su piel resplandecía y causaba temor en la gente del pueblo. Como sucedió con Moisés, el rostro resplandeciente de Esteban era producto de su cercanía con el Señor. Esteban disfrutaba pasar tiempo en la presencia de Dios. Esto era notorio. La palabra no nos dice cuánto tiempo invertía él en su oración diaria y ni siquiera nos dice que él era un hombre de oración. Pero tenemos diversos indicios que nos muestran, que nos manifiestan su continua comunión con el Señor. Por un lado se nos dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. ¿De dónde venía ese Espíritu Santo? De su oración. Y también se nos dice
que Dios lo confirmó como su siervo cercano en el resplandor de su rostro. ¿Por qué resplandecía su rostro? Porque él se mantenía cercano al Señor, orando en comunión con el Señor. En segundo lugar, el secreto de Esteban para tener un rostro como el rostro de un ángel estaba en que él vivía continuamente con el gozo del Señor. Proverbios nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El gozo del Señor rejuvenece nuestro semblante. Esteban llevaba una vida feliz, pero no por haber adquirido el favor del mundo, sino por haber adquirido el favor de Dios. El gozo que él sentía era el gozo del perdón del Padre Celestial, el gozo de su amor sanador, el gozo de la victoria eterna en Cristo, el gozo de la esperanza celestial, el gozo de haber recibido una misión gloriosa, el gozo de mantenerse en permanente comunión con su Salvador y Señor. El rostro de Esteban resplandecía como el rostro de un ángel, como el rostro de un ángel que experimenta de cerca el amoroso cuidado y compañía del Señor, un ángel que vive gozoso en la presencia de Dios sirviéndole. Así que su cercanía con el Señor y su gozo permanente en Él eran el secreto de Esteban para lucir un rostro angelical. Ninguna cirugía, ningún maquillaje, ningún tratamiento facial habrían podido darle un semblante como el que él lucía. ¿Es también tu anhelo vivir permanentemente en la presencia del Señor? ¿Es inalterable tu gozo en el Señor por experimentar su perdón, su amor, su restauración, su sanidad, su compañía, aún en medio de las crisis más grandes de la vida? ¿Podés mantener la paz que reflejaba Esteban en medio de las tormentas más violentas? Procuremos también nosotros vivir en llenura de fe y del Espíritu Santo, orando y guardando la palabra de Dios para ser genuinamente sabios con sabiduría de lo alto, disfrutando de una constante comunión con el Señor, absorbiendo su gloriosa presencia para reflejarla en todo tiempo, especialmente cuando reina la adversidad. Que nuestra vida sea principalmente una vida en la cual podamos resplandecer como resplandeció Esteban y principalmente como resplandeció nuestro Señor Jesús. Que nuestros rostros no estén cargados de la oscuridad, del pecado, la preocupación, la envidia, la ira, el rencor, la amargura, la frustración. En el Señor hay completa restauración, hay perdón y hay esperanza. Permanezcamos cerca del Señor, llenándonos de su gozo, y que nuestros rostros resplandezcan como el rostro de un ángel. Amén. Vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús para nuestra salvación. Y a partir de esta salvación que nosotros recibimos por la fe, tú nos llamas también a vivir como tus testigos, tal como vivió Esteban. Señor, en este camino, ayúdanos para que tal como Él, nuestros rostros también resplandezcan, dando testimonio ante el mundo de tu presencia en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a mantenernos en cercanía, cercanos a ti, y revístenos, Señor, de tu gozo, reconociendo que tú eres el Dios soberano. Señor, ayúdanos a anhelar ante todo recibir tu aprobación y a vivir con la sabiduría de lo alto que tú nos das. De esta manera, fórmanos como testigos poderosos, tal como lo fue Esteban. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu compañía permanente y tu paciencia hacia nosotros. Queremos vivir tal como tú anhelas que nosotros vivamos para revelar tu gloria. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.